Buenos días. Hoy nosotros les vamos a presentar una capacitación de manejo del estrés y de resolución de conflictos. Los encargados por esta capacitación son Luisa Salazar, Camilo Corredor, Andrés Bautista y quien les habla, Daniela Rincón. En primer lugar, vamos a iniciar hablando acerca del estrés laboral. Bueno, para hablar de este tema planteamos tres objetivos. El primero es conocer y entender cada uno de los conceptos tanto de estrés como estrés laboral para así identificar sus principales causas. El segundo es controlar y reducir la tensión que surge cuando se considera una situación difícil e inmanejable en el entorno laboral y esto pues genera estrés. El tercero es desarrollar técnicas aprendidas. Las consecuencias del estrés a nivel fisiológico que se pueden presentar son insomnio, dolor de cabeza, problemas digestivos, presión arterial alta, se han conocido casos también de diabetes y de enfermedades cardíacas que pueden como tal afectar la salud de la persona cuando no puede manejar los niveles altos de estrés por sus actividades laborales cotidianas. Las consecuencias del estrés también se pueden ver reflejadas a nivel organizacional en otros dos aspectos, psicológico y conductual. A nivel psicológico se pueden encontrar síntomas como ira, depresión, ansiedad, baja motivación, tristeza y preocupación excesiva. Mientras a nivel conductual se pueden presentar síntomas como baja motivación, arranques emocionales, accidentes y una mayor inclinación al consumo de tabaco y sustancias psicoactivas debido a la baja autoestima que puede llegar a presentar la persona. Herramientas de control y manejo del estrés. Existen diversas técnicas para el manejo y control del estrés. Estas técnicas pueden ser de la siguiente manera. Hay técnicas que son de relajación, las cuales suelen ser alternativas y se pueden utilizar actividades como masaje, meditación, yoga, aromaterapia e hidroterapia. Existen técnicas de respiración, las cuales se pueden trabajar mediante ejercicios de respiración completa, de respiración abdominal, y son ejercicios que se recomienda trabajarlos entre 8 y 15 repeticiones. Existen otras actividades que se pueden hacer como las pausas activas que se recomienda realizarlas cada 2 horas y también pues mejorar las habilidades sociales y utilizar los tiempos de descanso pues para interactuar mejor con los compañeros y poder mejorar el clima laboral y el clima organizacional. A continuación se les hará una explicación en cuanto a la resolución de conflictos para la empresa Geslock SAS. En cuanto al objetivo, es desarrollar e identificar los diferentes conflictos que se pueden llegar a ocasionar en la empresa. De esta forma, los trabajadores pueden llegar a tener una conciliación mutua por parte de ambas partes y de esta forma se evitará un ambiente laboral tenso. En cuanto a qué es un conflicto, se debe saber que es una situación en donde dos o más personas pueden llegar a tener dificultades para conciliar una solución entre sus diferentes opiniones y de esta forma llegan a oposiciones que ocasionan malestar entre ambas partes. De esta forma se puede llegar a presentar rivalidades entre ambas partes con el objetivo de dañar o eliminar a su oponente. En cuanto a los factores de un conflicto, se debe saber que hay dos de estos, uno siendo el factor cultural y el siguiente siendo el factor del comportamiento del individuo. El primero, siendo el factor cultural, es uno de los gustos que puede llegar a desarrollar las personas mediante su origen, su creencia, su religión y etc. De esta forma puede llegar a incomodar a las diferentes personas con las que se ha llegado a tener una conversación. En cuanto a los factores del comportamiento, se ven reflejados más en cuanto al comportamientos que puede llegar a tener un individuo a lo largo de su vida. De esta manera pueden llegar a tener comportamientos que pueden generar diferencias entre las diferentes partes con las que se ha llegado a tener contacto. Un conflicto. Conflictos de relación y comunicación. Cada persona puede percibir o entender la información transmitida de una manera diferente, esto dependiendo de sus circunstancias.
ya sea digamos personales o profesionales. Sabemos que todos los días se generan errores en la comunicación, faltas de respeto o malentendidos. Por eso esto es una causa que genera un conflicto. Conflictos de información. Un conflicto es una disputa o una discusión entre dos o más partes. Un conflicto puede ser una oposición, un problema, una discusión, un malentendido, un apuro o una situación complicada. El conflicto en la información se ve reflejado cuando la persona no recibe la información o no capta la información transmitida de acuerdo a cómo se la estaba dando la otra persona. Y esto obviamente es una causa de un conflicto. Conflicto de intereses. Los intereses de las personas o los trabajadores de la empresa pueden ser muy opuestos algunas veces. Ya que digamos un ejemplo, un director comercial puede decidir vender más caros solo por obtener más ganancias, mientras que un director financiero puede decidir vender un poco más barato así se venda menos. Esto puede generar un conflicto entre esas dos personas. Conflicto de valores. No todo el mundo tiene los mismos valores, ya que algunos no nos educan o nos inculcan los valores desde casa, y esto puede ser una causa que genere un conflicto dentro de la empresa o en cualquier ámbito. Conflicto de roles. Los roles dentro de la empresa de los trabajadores o los profesionales deben estar bien definidos y con sus debidas funciones, ya que digamos si alguien por casualidad quiere realizar una función que le corresponde a otra persona, esto puede generar un conflicto entre estas dos. Técnicas para solucionar conflictos. Primera, pausa, respira y decide qué hacer a continuación. Lo primero que debemos hacer es respirar profundamente y pensar cómo estamos reaccionando o actuando ante la situación. Hacernos preguntas como ¿quién más está involucrado? ¿Cuáles pueden ser las perspectivas de las diferentes personas? Y si de pronto estoy tomando las cosas muy personalmente. La respiración profunda es una manera comprobada de calmar el estrés. Así que si nos encontramos en medio de un conflicto estresante, lo mejor que debemos hacer es respirar profundamente. A continuación de esto, debemos decidir cómo proceder y aceptar que hubo un conflicto y que se deberá abordar el tema más adelante. Segundo, soluciona el problema en privado. Ya sea que el conflicto se haya presentado durante una llamada, un correo electrónico, una reunión o incluso en persona, asegúrate que el acto de gestionar el conflicto se traslade a un ámbito privado. Si el conflicto tiene lugar públicamente, lo mejor que podemos hacer es decir que el tema se tratará en privado y seguir con las diferentes actividades que tenemos. Tercero, determina el medio más apropiado para tratar el problema. Es importante determinar por cuál medio se va a tratar el conflicto. Quizás una conversación en persona o una videollamada sea más fácil, ya que esto nos permite, digamos, leer el lenguaje corporal de la otra persona, expresarnos con mayor facilidad, expresar nuestros sentimientos también con mayor facilidad y poder definir el problema. Sin embargo, a algunas personas les es más fácil por chat o por correo electrónico, donde tienen la oportunidad de pensar cuidadosamente las palabras que van a decir o de editar sus declaraciones. Cuarto, crea una apertura para la comunicación de modo que todos puedan opinar. Una vez que se decide el medio para abordar el conflicto, debemos darle a la persona o a las personas que están involucradas en el conflicto la oportunidad de expresar su opinión, afirmando y aceptando que se produjo un conflicto y reforzando el hecho de que todos deben expresar su opinión acerca del tema. Quinto, utiliza técnicas de escucha activa al abordar el conflicto. La escucha activa es una técnica eficiente para convertirnos en un mejor oyente. Esta la podemos llevar a cabo haciendo comentarios sobre lo que está diciendo la otra persona, usando pequeños estímulos para hacerle saber a la otra persona que la estamos escuchando, reafirmando los problemas y dejando pausas entre declaraciones. Esta puede ser una manera poderosa de hacerle saber a la otra persona que en realidad estamos entendiendo su problema y que le estamos poniendo atención. Sexto, repite tu comprensión de los problemas. Al momento de entablar una conversación,
Es importante dar todos los pasos para así evitar un malentendido, especialmente en las situaciones que necesitamos solucionar un conflicto. Al reafirmar tu comprensión hacia los problemas o conflictos que está expresando la otra persona, solidificas tu propia comprensión y le das la oportunidad de corregirte si es que ha habido un malentendido o has malinterpretado sus palabras. Séptimo, usa la palabra yo en tus declaraciones para hablar sobre cualquier emoción o reacción al problema. Al enmarcar tus pensamientos alrededor, evitas culpar a los demás o centrarte en las emociones o reacciones, lo cual ayuda a atenerse a los hechos y soluciones de un problema. Octavo, apóyate en el silencio en las conversaciones difíciles. Cuando haya un vacío en la conversación o un silencio incómodo, hay que profundizar en esos silencios para que las demás personas o participantes tengan oportunidad de reflexionar y considerar sus respuestas. Entiende cuándo es demasiado para ti. Independientemente de nuestros esfuerzos y destrezas en cuanto a resolver un conflicto se trata, pueden haber situaciones en las que no exista una solución. Cuando así sea el caso, tenemos que aceptar y comprender que debemos rendirnos. Ya sea que tal vez alguien haya tenido un mal día o realmente es muy difícil lidiar con el problema, o tal vez estas personas nunca vayan a resolver sus problemas y nunca estarán de acuerdo. Aquí es cuando debemos entender que ya es demasiado para nosotros. Décimo y último. Por último, recuerda que la buena actitud siempre mejorará el entorno y nos ayudará a evitar y solucionar conflictos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero la información sea de gran utilidad y la puedan aplicar en sus entornos laborales, para así poder mejorar el clima organizacional y la relación interpersonal con sus compañeros. Muchas gracias.